Buenos días, somos el equipo 1, cual está conformado por mi compañero Luis Ángel Ramos Aristain, también está mi compañero García Silva Emiliano, mi compañero Luis Ángel Ruiz Manuel, yo soy servidor Guillermo Millón Nada del Liceo, también está mi compañero César Espinosa, mi compañero Luis Contreras Madrid, también está mi compañera Raquel Cabrera en división, también está mi compañera Esmeralda Meneses de Lilán, y por último mi compañera también está Cortés Guzmán. Les vamos a tratar lo que es el movimiento. El movimiento es el fenómeno físico más fácil de notar y viene a ser el cambio de posición de un cuerpo en el espacio a lo largo del tiempo. Este puede ser representado en una, dos o tres dimensiones. Ahora que sabemos un poco más acerca del movimiento, vamos a especificar que hay distintos tipos de movimiento. Entre ellos, el movimiento en una dimensión. ¿Qué significa este tipo de movimiento? Que nuestro cuerpo acostumbra generaciones. En cualquier tipo de movimiento existe una velocidad y entendemos que la velocidad es la relación de la distancia en función del tiempo, la cual se expresa en metros sobre segundos. En el movimiento horizontal, los problemas más comunes que podemos ver son los del movimiento rectilíneo uniforme, tales como un automóvil viaja a 120 km/h durante 30 minutos. ¿Qué distancia recorrerá? Como podemos ver, no está en su unidad fundamental, entonces lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos. La velocidad son 120 km/h, el tiempo son 30 minutos y nos pide la distancia. Entonces vamos a convertir a... Para convertir a la fundamental es necesario separar las equivalentes. 100 kilómetros son 1000 metros, una hora son 3.600 segundos y un minuto son 60 segundos. Hacemos la anotación necesaria y desarrollamos. Se elimina el kilómetro por kilómetro y hora por hora. Entonces ahora tenemos que multiplicar 120 por 1000 y dividirlo en 3.600. Este da un resultado de 33.3 metros por segundo. Hacemos lo mismo para convertir los minutos a segundos. Eliminamos minutos por minutos y multiplicamos 30 por 60, dando un total de 1800. Para la resolución del problema necesitamos despejar d. Una vez que ya tenemos el despeje, vamos a realizar la sustitución. Sabemos que la velocidad es esto y el tiempo es esto. Escribimos el resultado y hacemos el análisis dimensional. Segundos sobre segundos se elimina y nos queda 50 metros. Entonces anotamos el resultado. Damos el resultado y entonces nos queda que la distancia recorrida fue de 59.994 metros. Ahora que ya vimos un poco más acerca del movimiento, tipos de movimiento y velocidad, pasaremos a otro tipo de movimiento, que es el de salida libre. Este se va a diferenciar porque no va a tener una velocidad inicial y simplemente el cuerpo va a caer. Es decir, hacer esto. La fuerza de gravedad trae el objeto y eso es todo lo que vamos a ver. Es decir, una línea recta en el que da libre. Ahora continuamos con el problema. Un balón de fútbol se deja caer desde una altura de 120 metros. ¿Qué altura habrá recorrido a los 3 segundos y qué velocidad tendrá? Tomemos en cuenta que nuestros datos van a ser altura de 120 metros y nuestro tiempo de 3 segundos. Y nuestras incógnitas, la altura de los 3 segundos y la velocidad de los 3 segundos. Empecemos con nuestra fórmula más fácil. La altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Al desarrollar esta fórmula nos quedará que son 88.8 metros por segundo al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Con el análisis dimensional podemos eliminar esto y nos quedaría nuestra altura. Y entonces ya sabemos, faltaría encontrar la velocidad. La fórmula de la velocidad la vamos a sustituir con los valores que ya tenemos. Nuestra velocidad con un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos da 29.4 metros por segundo sobre segundo al cuadrado. Con esto podemos eliminar solo un cero y nos queda claro de 29.4 metros sobre segundo. Y con eso resolveríamos nuestras dos incógnitas. El movimiento en dos dimensiones es un concepto fundamental en la física que describe el movimiento de un objeto en un plano bidimensional. En este tipo de movimiento el objeto se desplaza en dos dimensiones independientes, generalmente representadas por X y Y en un plano cartesiano. En este tipo de movimiento se pueden considerar algunos conceptos clave, como por ejemplo la posición del objeto, la velocidad del objeto, la aceleración del objeto y la trayectoria que sigue el objeto. Se puede ver que de movimiento en dos dimensiones, pero es un pequeño problema. Igual dice, una bala de cañón se dispara con una velocidad de 750 pies sobre segundo y con un ángulo de 27 grados sobre la horizontal y vamos a determinar su posición y velocidad después de 15 segundos. Nos están dando el tiempo que es de 15 segundos, la velocidad inicial que es de 705 metros sobre segundo y esta la vamos a pasar fundamental. Primero empezaremos con el análisis dimensional de pies, elimina pies, dando 1 metro sobre segundo. Y vamos a dividir 305 entre 3.28, dando 200
estas fórmulas. Bueno, y gracias a estas fórmulas sabemos que la velocidad inicial de X cuando la vara de cañón es lanzada es igual a 194.79 metros sobre segundo y la velocidad inicial de Y es igual a 90.83 metros sobre segundo. Ya que tenemos nuestros datos principales que serían velocidad inicial de X y velocidad inicial de Y, pues podemos sacar su posición respecto al tiempo. El desplazamiento de horizontal, que sería igual a la velocidad inicial de X por tiempo, y Y, el desplazamiento vertical, que sería la velocidad inicial de Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, y con esto podemos ver, con estas fórmulas podemos ver el desplazamiento horizontal desde 2.921.85 metros y el desplazamiento vertical desde 59.25 metros. Bueno, y con esto podemos ver que posición respecto a 15 segundos se iguala a 2.933.39 metros. Bueno, y ahora para sacar su velocidad después de 15 segundos ocupamos sacar primero la velocidad de las dos direcciones, que serían la horizontal y la vertical. De estas fórmulas, la velocidad de Y es igual a la velocidad inicial de Y más gravedad por tiempo y velocidad de X que es igual a la velocidad inicial de X. Esto ya que la velocidad horizontal siempre va a ser constante. Con esto podemos ver que la velocidad de Y es igual a 56.17 metros sobre segundo. Esta es negativa ya que el proyectil ya no está subiendo sino está descendiendo y la velocidad de X es igual a 2.202.72 metros cuadrados. Bueno, y para sacar su velocidad después de 15 segundos ponemos esta fórmula que es velocidad es igual a la x cuadrada de velocidad de X al cuadrado más velocidad de Y al cuadrado. Y con esto podemos determinar que la velocidad después de 15 segundos es igual a 202.72 metros cuadrados. Y con esto terminamos el inciso A. Ya pudimos responder al inciso A de este problema. Ahora vamos a responder el inciso B y C. Para estos dos incisos nos van a solicitar el tiempo de vuelo y la distancia total recorrida por el objeto. Estas variables van a ser representadas con el tiempo de subida y la distancia total que recorre X. Podemos aquí encontrar fórmulas para los datos que se nos solicitan. Aquí tenemos la fórmula para la distancia total que recorre el objeto y aquí tenemos la fórmula para el tiempo de subida. Vamos a empezar por el inciso en el cual lo tenemos más fácil, que es el tiempo de subida, o sea, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Sabemos que la fórmula para el tiempo de subida es menos velocidad inicial de Y sobre gravedad. Vamos a hacer la sustitución. Ya conocíamos la velocidad inicial de Y y también conocemos la aceleración de la gravedad. En este caso, la gravedad va a actuar en forma negativa. ¿Por qué? Porque es una energía de arrastre. Es decir, mientras se lance el objeto hacia arriba, la gravedad va a actuar hacia abajo, por lo cual es una aceleración negativa, también conocida como desaceleración. Hacemos la división correspondiente y obtenemos esto. Hacemos el análisis dimensional y obtenemos que el tiempo de subida es de 9.268 segundos. Una vez obtenido este dato, podemos empezar a obtener la distancia total que recorre el objeto. Sabemos que la fórmula para la distancia total que recorre un objeto en un tiro parabólico es esta, pero nos hace falta un dato que es el tiempo total. Sin embargo, también conocemos la fórmula del tiempo total o del tiempo de vuelo, que es 2 veces el tiempo de subida. La sustitución correspondiente, aplicamos en la fórmula y resolvemos. De esta manera obtenemos que el tiempo total de vuelo fue de 18.537 segundos. Con esto nos damos cuenta que también nos hace falta otro dato, que es la velocidad inicial de X. Vamos a obtener esta velocidad, la obtenemos con la siguiente fórmula, que es la velocidad de X es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Hacemos la sustitución correspondiente. Una vez hecha la sustitución, como podemos ver aquí, podemos proceder a resolver. De esta manera obtenemos que la velocidad inicial de X es de 194.792 metros sobre segundo. Sabemos que la fórmula para obtener la distancia total es la velocidad inicial de X multiplicada por el tiempo total de vuelo. Hacemos la sustitución correspondiente. Con esto podemos resolver y hacer el análisis dimensional correspondiente. Ya habiendo hecho la sustitución y resolviendo, obtenemos esto. Segundos y segundos dan la unidad, por lo cual se cancela y nos queda solamente metros. De esta manera obtuvimos todos los datos que requería el inciso B y C, que es el tiempo de subida y la distancia total que recorre el objeto. Mientras que el movimiento en una dimensión ocurre ya sea en el eje Y o en el eje X, el movimiento de dos dimensiones ocurre tanto en el eje Y como en el eje X. El movimiento de tres dimensiones va a ocurrir en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Los dos movimientos principales en el movimiento de tres dimensiones es el movimiento de equilibrio transnacional y el movimiento de equilibrio rotacional. Este actúa sobre las tres leyes de Newton, la ley de la inercia, la ley de la aceleración y la ley de aceleración. Un ejemplo que podemos obtener más común que podemos ver en este tipo de movimiento es la rotación de la Tierra, ya que esta va a ir en un movimiento continuo y no va a variar. Ahora
Ahora bien, conociendo esto, el equilibrio rotacional consiste en que ambas de las fuerzas están aplicadas en un objeto. Estas, a su vez, aplicando una fórmula, torsión tiene que ser igual a cero. Estas, en unos ejemplos muy claros, podemos tomar en cuenta, al momento que un mecánico cambia una llanta, este está aplicando dos fuerzas. ¿A qué me refiero? Hay un equilibrio siempre y cuando haya aplicadas dos fuerzas en este mismo objeto. Y en lugar de que se concentrara en un lugar en específico, hablamos de que hay un desequilibrio, por lo cual puede llevar a la torsión. Ahora bien, la torsión es el límite de las capacidades de los objetos en el cual condiciones o pierden. Por ejemplo, una varilla de metal, cuando se empieza a presentar fuerzas de ambos de sus extremos, estas a su vez van a generar torsión. Cuando estas se doblan, a lo que generalmente lo conocemos doblar, es cuando ocurre la torsión. Entonces, podemos decir que el equilibrio rotacional es el equilibrio general entre dos fuerzas, y esta a su vez es igual a cero.